tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Queremos, hermanos, en esta hora poder meditar y poder reflexionar en este pasaje de la palabra del Señor que habla acerca de la autoridad que el Señor Jesucristo le ha delegado a su iglesia. Lucas capítulo 10 y el versículo 19. He aquí, os doy potestad
de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oremos en esta hora y pidámosle al Señor que sea Él que nos dé de su guianza para que la palabra del Señor haya esa cabida en nuestro corazón y que de verdad podamos atesorarla y con la ayuda y la guianza del Señor a través de su Santo Espíritu la podamos poner en práctica. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre del Señor Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio y darnos la oportunidad, Padre y amado, de poder, Señor, meditar en tu bendita palabra. Danos de tu gracia, danos de tu entendimiento, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Creemos, Padre amado, que somos esa buena tierra, Señor, donde esta bendita palabra que es la semilla es sembrada, Padre, y va a dar su fruto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor Jesucristo habló y sucedieron milagros. Era con el poder de la palabra del Señor, hermano. Es ese respaldo divino que tiene esta bendita palabra dada también por el Señor Jesucristo. A usted y a mí nos fue entregada esta responsabilidad de poder nosotros cumplir, hermano y hermana, con ese mandato divino del Señor Jesucristo. Usted no puede entregarle responsabilidad a alguien sin entregarle autoridad para cumplir esa responsabilidad. El Señor Jesucristo nos ha dado la responsabilidad de ser testigos suyos aquí en la tierra y nos ha otorgado la autoridad para poder cumplir con esa tarea. Le voy a repetir este pensamiento. El Señor Jesucristo nos ha dado la responsabilidad de ser testigos suyos aquí en la tierra y nos ha otorgado la autoridad para cumplir con esta tarea. Veamos, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo vino como representante de Dios para hacer las obras divinas en contra de Satanás y arrebatarle las llaves del reino que Satanás le había robado a Adán y a Eva. Jesucristo vino con autoridad dada por Dios. Juan 9 y el versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Podemos ver que era el Padre moviéndose a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Juan 5:17, el mismo Señor Jesús dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La autoridad que tenía el Señor Jesucristo era la autoridad que el mismo Dios Todopoderoso le había delegado. Podemos leerlo donde dice: me es necesario hacer las obras que el que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El Padre, nuestro Dios, le había dado la autoridad al Señor Jesucristo de poder sanar enfermos, de poder reprender a los demonios. Era la autoridad que el Padre le había dado a nuestro Señor Jesucristo. San Juan 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vea entonces,
Usted no puede entregarle responsabilidad a alguien sin entregarle autoridad para cumplir esa responsabilidad. Él había descendido del cielo no para hacer la voluntad de él, sino la voluntad del Padre, quien había enviado al Señor Jesucristo. Después de su muerte y su resurrección, el Señor Jesús tomó la autoridad que el Dios Todopoderoso había depositado en él y nos la trasladó a nosotros, sus ministros y sus colaboradores aquí en esta tierra. El Señor Jesucristo dio su autoridad a los discípulos que le siguieron cuando él estuvo aquí en la tierra, y también nos la otorgó a nosotros. San Juan 20 y 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. La misma autoridad, hermano, la misma comisión que se le fue delegada al Señor Jesucristo, y con esa misma autoridad es la misma manera que el Señor le está enviando a usted y me está enviando a mí para poder hacer la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos aquí en esta tierra. Lucas 10:19, lo leíamos al principio. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Quién dio esa autoridad? El mismo Señor Jesucristo nos ha delegado a usted y a mí, nos ha otorgado esa autoridad para poder hollar, para poder deshacer todas esas obras del enemigo que se levantan contra su iglesia, que se levantan contra su pueblo. Mateo 28 y versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El mismo Señor Jesucristo habla de esa potestad, habla de ese poder y habla de esa autoridad, que a él se le había dado toda autoridad en el cielo y toda autoridad en la tierra. Es la misma autoridad que el Señor ha delegado a su iglesia, ha delegado a sus ministros y a aquellos que tenemos la bendición de poder ser colaboradores de Dios aquí en esta tierra. Aquellos que hemos sido lavados y redimidos con la sangre preciosa del Cordero, que hemos creído en nuestro corazón y hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Lo que el Señor estaba delegando a su iglesia era precisamente la autoridad que el Padre a él le había dado. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda, no dice esto sí, esto no, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hebreos 13, versículos 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Somos nosotros, hermano y hermana, los que tenemos que ejercer esa autoridad, porque es el Señor el que está con nosotros. Solamente es el Señor el que nos puede ayudar y respaldar siempre. Los discípulos siguieron las instrucciones y el ejemplo del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 17 y el versículo 6 dice: pero no hallándoles, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Oiga esto, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Oiga las palabras que utilizan: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
¿Qué estaban haciendo ellos? Andaban predicando el evangelio, andaban echando fuera demonios, estaban sanando a los enfermos, hermano, estaban predicando el mensaje de salvación. Dice la palabra, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ellos andaban predicando, hermano. Las señales del Espíritu Santo de Dios se estaban moviendo a través de sus vidas. Lo que estaban haciendo era ejercer la autoridad que Jesucristo les había delegado, que Jesucristo les había otorgado. Estos hombres que estaban trastornando el mundo ya no eran aquellos mismos hombres que habían negado a Jesús, no eran aquellos mismos hombres que habían dudado de la resurrección del Señor Jesucristo, no eran las mismas personas, eran aquellos discípulos, hermano, que habían caminado con Jesús, que habían recibido el consejo del Señor Jesucristo, pero que también habían recibido la autoridad, habían recibido la unción, habían recibido la potestad del Dios Todopoderoso moviéndose a través de sus vidas. Marcos 16 y el versículo 20 dice, y ellos, dice, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Mire qué bendición. Y confiando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 16 y el versículo 20. Y ellos, ¿quiénes ellos? A los que el Señor les había delegado esa autoridad. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Quién es el que nos ayuda para hacer su obra aquí en la tierra? Es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo el que nos ayuda a hacer su obra aquí en la tierra. Por lo tanto, no debemos de temer, sino actuar en fe en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro ayudador. Recuerde allá donde leímos, donde el mismo Señor dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él es nuestro ayudador, hermano. Él es nuestro ayudador, hermana. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el que respalda su palabra y el que respalda su obra a través de nuestras vidas. Los discípulos dejaron de ser personas miedosas, inseguras e incrédulas y se convirtieron en hombres de autoridad, en hombres de autoridad. ¿Por qué? Porque la potestad de parte del Hijo, de parte del Señor Jesucristo, se les había sido ya otorgada a ellos. Este versículo que acabamos de leer tiene algo muy importante: ayudándoles el Señor. Recuerde que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. No lo podemos hacer. La misma palabra del Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Hechos 5 y el versículo 12. Y por la mano, oiga, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Quién les ayudaba para que se hicieran muchas señales y prodigios en el pueblo? Era el Señor mismo, el que les había dado la responsabilidad, el que les había dado la autoridad para que ellos pudieran hacer esta clase de milagros. Hechos 4 y versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quién les ayudaba? Era el Señor Jesucristo. Esa palabra bendita cuando dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién ayudó a los apóstoles? Fue el Señor Jesucristo. Quien le ayuda a usted y se compromete a ayudarme a mí es precisamente el Señor Jesucristo.
de la autoridad otorgada del Padre, nos la otorgó a nosotros. Es el Señor Jesucristo. Mateo 28 y versículo 18, se acercó el Señor, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es lo mismo que a usted y a mí se nos ha dado como parte de su iglesia, por su bondad, por su amor y por su misericordia. El Espíritu del Señor, dice el profeta Lucas capítulo 4 y el versículo 18. El Señor Jesucristo dio testimonio en la sinagoga al abrir el libro del profeta Isaías y pronunciar lo que dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero el versículo 20 de Lucas 4 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor enrolló el libro, se lo dio al ministro y se sentó, y todos tenían, dice, sus ojos puestos sobre él. Y el Señor les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con la misma autoridad que el Padre lo envió, el Señor Jesús también envió a sus discípulos, a usted y a mí. Con esa misma autoridad, que el Señor les dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros lo que dice la Escritura. Con esa misma autoridad que el Padre le dio al Hijo, con esa misma autoridad el Señor nos envía a nosotros ahora. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre ¿qué? Espíritus inmundos, echarlos fuera, para sanar enfermedad y toda dolencia. Con esa misma autoridad que el Señor Jesucristo lo hacía, con esa misma autoridad nosotros también debemos de hacerlo. El Señor Jesucristo puso armas poderosas en manos de sus colaboradores, como estas palabras. Mateo 18, versículos 18 y 19. Que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Esa autoridad es la que el Señor nos ha dado. La palabra del Señor dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay creyentes que ignoran de la autoridad que el Señor les ha dado. Cuando usted ora creyendo en esta palabra que el Señor a usted nos ha dado, que lo que nosotros amarramos aquí en la tierra será amarrado, atado y ligado en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, así acontecerá. Vea esta autoridad que el Señor les da. Mateo 21, versículo 19 al 22. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Esa es la autoridad que el Señor le ha dado a su pueblo.
Cuando nosotros ejercemos esa autoridad, creyendo en aquel que nos la dio, vamos a ser capaces de poder ver cosas gloriosas y cosas maravillosas, y que siempre aprendamos a darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos delegó, nos otorgó su autoridad. Pedro oró por aquel cojo de nacimiento. Y oiga lo que dijo el apóstol Pedro. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esto está en Hechos capítulo 3, del versículo 6 al 9. Pedro tenía la autoridad otorgada por el Señor Jesucristo y la ejecutó. Pero oiga lo que él dijo: lo que tengo te doy. Nadie puede ejercer autoridad si no se le ha sido dada de parte del Señor Jesucristo. Lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí vemos a un Pedro ejerciendo la autoridad que el Señor Jesucristo le había dado. ¿Qué había hecho Pedro anteriormente de ejercer su autoridad? Había negado al maestro, había mochado la oreja a aquel hombre allá en el huerto. Vemos a un Pedro ejerciendo la autoridad que el Señor Jesucristo le había dado. Lo que tengo te doy. Nadie puede ejercer una autoridad si no se le ha sido dada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ejerció esa autoridad, envió esa palabra en el nombre del Señor Jesús, y aquel hombre fue sanado, aquel hombre fue restaurado. Él tenía la autoridad otorgada por el Señor Jesucristo y la ejecutó. Es tiempo de ejercer la autoridad que el Señor nos ha otorgado. Si usted tomó nota de estas citas bíblicas, es un reto para usted, es un reto para mí, y algo que nos llama a la reflexión. Es el tiempo de ejercer nuestra autoridad como hijos del Señor, como ministros del Señor y como colaboradores de Dios aquí en esta tierra. Recuerde lo que dice su palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Recuerde, Dios no hace acepción de personas. Es el Dios de Pedro, es el Dios de Pablo, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y le ha dado a usted y me ha dado a mí esta autoridad, la cual ya es tiempo de que nosotros podamos ejercerla, practicarla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oremos en esta hora y démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, en esta hora agradecemos tu bondad, agradecemos tu misericordia, Señor del cielo. Gracias porque tu palabra dice: lo vil, lo menospreciado, escogiste tú, Señor del cielo. Gracias, Padre amado, porque tu palabra dice, Señor, que has dado esa autoridad que a ti se te fue delegada de parte de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor del cielo, por llamarnos tus colaboradores en esta labranza, Señor eterno. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Padre Santo, por todas aquellas vidas que están siendo acechadas, que están siendo intimidadas
olvidadas, que están siendo atacadas, que están siendo enfermadas, que están siendo oprimidas por esos poderes del diablo. Señor, oramos en esta hora para que en tu nombre se levanten, para que en tu nombre, Señor, ejerzan la autoridad que tú le has dado, por cuanto han creído en ti, por cuanto han confesado que tú eres su Señor y que tú eres su Salvador. Padre, oramos en esta hora, Señor, para que esa unción, para que ese poder de tu Santo Espíritu, el cual tú nos delegaste, oh Dios, sea esa unción, sea ese poder, Padre amado, sea esa potestad, Señor del cielo, que sin temor alguno, Señor, podamos ejercer, Padre, como ministros tuyos, como hijos tuyos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy enviamos tu palabra, Señor, en tu nombre, Padre bendito, para que se pudran esos yugos del diablo, para que esas opresiones del infierno se rompan y se deshagan en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos, Padre, para que esa administración divina sea sobre estas vidas, para sanidad, para liberación, para restauración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos, Padre amado, para que tus hijos y para que tus hijas, Padre, puedan ser revestidos, oh Dios, de esa unción, de esa potestad y de esa autoridad, en el nombre poderoso de Cristo, que podamos caminar en esa autoridad delegada de parte tuya, Señor, que podamos ejercerla en tu nombre, Señor del cielo, sobre ese cuerpo enfermo, sobre esa vida oprimida, en tu nombre, Señor, que esos yugos del diablo, que esas ataduras y que esas ligaduras puedan ser rotas en el nombre poderoso de Cristo. Tu palabra dice, Señor, que esas enfermedades y que esas dolencias, Señor, tú ya las sufriste en la cruz del Calvario. Tú ya pagaste el precio, Señor, en esa cruz del Calvario, Padre. En tu nombre, Señor del cielo, enviamos tu palabra, porque así está escrito. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así es enviada tu palabra, con esa autoridad que tú nos has dado, en el nombre poderoso de Cristo. Que ese mal, que esa enfermedad venga a ser desarraigada desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo dardo, todo pensamiento, toda maquinación del infierno venga a ser amarrada, venga a ser atada, venga a ser ligada y venga a ser reprendida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor del cielo, gracias te damos por esta autoridad que tú nos has dado, y en tu nombre, Señor, enviamos esa palabra. Así como dijo Pedro, no tengo oro ni tengo plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sé sano, sé libre de todo estorbo y de toda acechanza del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esos dardos y que esos pensamientos sean reprendidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu palabra dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Y en tu nombre, Señor, hoy enviamos esta palabra y hoy ministramos esta palabra para sanidad, para liberación, para restauración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención, y con la ayuda del Señor nos seguimos saludando por estos medios. Hasta pronto, que Dios le guarde. Aleluya. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal.
Lo esperamos en nuestra próxima emisión.